De manera expresa al pastor, el hermano Néstor, su esposa. Dios me le bendiga. Un saludo especial para todos mis hermanos y para todos un feliz año 2022, lleno de las bendiciones del Altísimo. Quiero saludar también, que me alegra muchísimo ver en este día a Joaquín, que viene desde Alcoriza. Me alegra muchísimo verle por acá. Bien, quiero invitarles en esta hora a leer la Biblia, Éxodo capítulo 34, versículo 23. 34, 23. Amén. Se ve muy surtida la mesa hoy de primicias. Aunque parece más la mesa de Sukkot, de la fiesta de Sukkot, que era final de año, la fiesta de las frutas, que la del trigo y la cebada, pero es que se ve mejor así. Se ve mejor con frutas que con solo cebada y trigo. Dije Éxodo capítulo 34, versículo 23, dice así: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Y bien, vamos entonces a lo que vinimos. Me alegra muchísimo que se convierta este acto en una costumbre, en un buen hábito dentro del ejercicio de nuestra vida cristiana. Hace un año por estas épocas se celebró también. Aquí el texto bíblico dice que la celebrarás 3 veces al año, porque eran las 3 cosechas del territorio hebreo, judío, israelita. Claro, estamos hablando de un contexto bíblico en el que allí, en una nación, hay usos y costumbres, prácticas que Dios prescribe, y las prescribe desde el punto de vista político, religioso, cultural y de trascendencia espiritual, de perspectiva profética. O sea que estas costumbres que practicaba una nación es lo que Dios usa, queda registrado en la Biblia, la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios era una nación, para que nosotros hoy entonces podamos sacar los principios de allí. Siempre he dicho, los principios son universales, son innegociables. Los principios no cambian. Lo que cambian son las formas. Ahora, en el aspecto financiero, hay 4 modalidades que establecen el modelo financiero de Dios. 1, la ofrenda. 2, el diezmo. 3, los votos. Y 4, las primicias. Siendo las primicias, haciendo parte las primicias también de una ofrenda. Las primicias son una ofrenda. ¿Cuál es la diferencia de la ofrenda de primicias a cualquier otra ofrenda? Pues que la ofrenda de las primicias era de lo primero
Y no solo lo primero en cuestión de orden, de producción, esto es lo primero, sino que ahí la Biblia es clara en decir que no era solo lo primero, sino lo mejor, lo más preciado, lo más preciado. Ahora, ¿por qué era 3 veces? Porque había 3 cosechas en el año. Eso quiere decir que había 3 ingresos importantes en las finanzas del pueblo hebreo. Y como Dios dice, bueno, estas son épocas de buena cosecha y de buenos ingresos, a cada época de buen ingreso para su economía, usted debe sacar las primicias. Entonces, claro, es que en aquella época era un poco distinto, hasta los meses del año eran menos. No sé si usted lo sabe, pero antes de Cristo los meses del año no eran 12. Y en ese sentido, digamos que estos eran los ingresos. Y bueno, valdría la pena mirarlo hoy, ¿no? ¿Cuántas cosechas tenemos en el año? ¿Cuántas cosechas nos llegan a nosotros al año? Nosotros que de pronto somos personas que tenemos un trabajo y que nuestros ingresos, cuando tenemos un trabajo, nuestros ingresos son ¿cada cuánto? Cada mes. Pues entonces poco más o menos así debieran ser las primicias. Así debiera ser, porque es que las primicias, les vuelvo a repetir, el Señor las estableció en los 3 ingresos financieros representados en 3 cosechas en el año. La primera, que es en el mes de Abib, el día 15, que empieza la fiesta de las cosechas, era la fiesta de la cebada. Luego, terminado el día de reposo que se celebraban, estaba el día 14, que era la Pascua. Luego seguían 7 días con la fiesta de los panes sin levadura, y luego el siguiente día pues se suponía que era día de reposo, ¿sí? Entonces ese día era la fiesta de las primicias, contando desde ese día hasta el año, contando desde ese día, explica aquí el texto bíblico, contando 7 semanas, que serían 49 días. Y el siguiente día, o sea, el día 50, volvería a ser la fiesta de las primicias, ¿sí? De la Pascua, ¿no? El día 50, la fiesta de las primicias. Y luego la tercera fiesta de las primicias, que sería en el Sukkot, que es la que les estoy diciendo, la fiesta de las frutas. La primera era de la cebada, la segunda del trigo y la tercera de las frutas, las frutas. Bien, entonces el pastor leía Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que me fascina y vale la pena tenerlo aquí, leerlo, porque hace referencia a la parte prometida, la parte donde Dios se compromete, donde Dios dice, si tú lo haces así, bendices, porque aquí será bendecido. Porque aquí lo que les leí al comienzo es la parte legal, la parte prescriptiva, la parte de orden. Dios ordena que se haga 3 veces al año vaya todo hombre a Jerusalén y lleve primicias. Esa es la parte prescriptiva. Pero la parte de promesa, que ya sale uno como de esa parte legal, fría, ley, y empieza a verlo como más caluroso, más cálido, en el sentido de que hay una promesa, es esta, ¿no? Que la primera es honra a Jehová con tus bienes, y allá hace mención de las primicias, y con las primicias de todos tus frutos, todos. Por eso les decía que si Dios lo bendice a usted, por ejemplo, mensualmente, los 12 meses del año, debiera ser de todo eso, porque es de todos los frutos. Y estos frutos, en este caso, hoy representa un producto, un resultado. Allá, como era un pueblo agrícola,
estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Estamos hablando de una nación donde todo es agrícola, el estilo de vida es agrícola, es rural, ¿sí? Y entonces por eso Dios está pidiendo esto. Pero ya hoy que la sociedad ha cambiado a ser una sociedad citadina, que está más en las urbes que en la parte rural, pues entonces ese fruto del campo, de la cosecha de especies, se convierte en el fruto como el producto de su trabajo. Entonces usted trabaja y eso produce un fruto, un resultado. Y de ese trabajo entonces es que dice, con las primicias de todos tus frutos. Es decir, que todos tus frutos deberían tener esa presentación de lo primero y lo mejor. Todos los frutos deberían tener primicias. De todos los frutos se debería llevar primicias, ¿sí? Entonces, hace un año hablamos de las 3 fiestas, o 4 o 5 fiestas nacionales que tenía el pueblo de Israel, y de allí sacamos la fiesta de las primicias. Este año quiero ser mucho más puntual, más específico, seleccionar y no hablar de las otras fiestas, sino de la fiesta de las primicias. Destacarla porque además hay una situación, y es que las otras fiestas, por ejemplo, la fiesta de las primicias, que como les decía, viene siendo después de la Pascua y después de los panes sin levadura. Normalmente la fiesta de la Pascua pues es una fiestononón, y luego sigue la fiesta de los 7 días, que es otro fiestononón. Pues entonces opacan la fiesta de las primicias. Por eso la fiesta de las primicias casi que no se ve, pero ahora usted se dará cuenta que las primicias sí es muy importante y tiene un contexto muy relevante en el contexto hebreo como en el contexto del cristianismo, que no se quedó solo en una costumbre de una nación, que no se quedó solo en una costumbre de los judíos, sino que realmente repercutió para tener una claridad bíblica y tener promesas y todo esto. Entonces el versículo 10 de ahí dice que si esto hacemos con las primicias de todos tus frutos, si eso lo hacemos, el versículo 10, les agradezco, si esto hacemos con todos nuestros frutos, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, estamos hablando nuevamente de estos grandes productos que hacen la economía. Hacen la economía del pueblo hebreo, que son el grano y el vino, en este caso. El grano y el vino, que eran los grandes productos del pueblo hebreo, que les generaba su base en su economía. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, que habrá abundancia. Si esto tú lo haces, hay promesas de abundancia para su economía. Y ahora, estas promesas, como les digo, no se quedan supeditadas a un pueblo judío, a una nación. Estas promesas, al convertirse en promesas que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, se convierten entonces en promesas para todas las épocas y para todas las personas que practiquen esto. Por eso en la Biblia encontramos los grandes secretos para surgir en todos los aspectos de la vida. En la Biblia encontramos los grandes secretos para surgir en la parte espiritual, que es lo primero, surgir en el área cognitiva como seres humanos, surgir en el área cultural, en el área socioafectiva, y surgir en el área financiera.
¿Cuántas personas no desean surgir en el área financiera? La Biblia, a veces de aquí, de una plataforma de estas, frente a un público así, suena el discurso como si de aquí se estuviera trabajando la gente, o si de aquí el pastor estuviera pidiéndoles para que ustedes aporten, y digamos como para aprovecharse de los fieles. Suena a veces así, mucha gente lo interpreta así, de esa manera, pero la verdadera interpretación es que de aquí, más que pedir, lo que se les está es enseñando, de acuerdo a la Biblia, enseñando las formas y dándoles herramientas para que el feligrés sepa cómo ser bendecido por Dios, para que el feligrés aprenda a recibir de Dios, para que el cristiano, el hombre de fe, aprenda a ser bendecido por Dios. Entonces, aquí lo que decimos es que más bien de sonar esto como de pedirles o lavarles cerebro, como dice la gente, aquí lo que se está es llevándole a las personas la palabra para que sepan cómo ser bendecidos, cómo recibir. Más que dar, cómo recibir. Gloria a Dios. Porque con el Señor las cosas son así. El que da para el Señor, entonces el mismo Jesús dijo que en esta tierra sería 100 veces recompensado, y en el futuro tendría la vida eterna, como para acabar de completar. Aquí sería 100 veces recompensado. Entonces, la persona que sabe negociar, como por ejemplo los patriarcas que se llenaron de dinero porque supieron negociar con Dios, fueron inteligentes, supieron qué traía esto de la ofrenda, qué beneficio traía esto del diezmo, qué beneficio traía esto de la primicia, qué beneficio traía esto. Entonces ellos supieron negociar con el Señor. Y negociar con el Señor no está mal. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él mismo habló de los negocios de nuestro Padre. Y Él dijo que ahí le era necesario estar, en las empresas de Dios, en los negocios de Dios. Y los negocios de Dios son productivos. Y el negocio de Dios es ese. El negocio de Dios es que tiene una empresa enorme en todo el mundo, que se llama la empresa de una fábrica de hombres y mujeres, donde está fabricando hombres y mujeres, y eso produce hombres y mujeres nuevos en cantidad. Ahora esa empresa tiene que ser financiada, pues como estamos en un mundo, una tierra, tiene que ser financiada con dinero, porque estamos en un mundo humano, literal, ¿sí? Dios, esa empresa produce hombres y mujeres nuevos cada día para que esos hombres y mujeres sean productivos. Porque el Señor ha hecho hombres y mujeres nuevos, dice Efesios, nos ha creado para buenas obras. Y buenas obras es eso, ¿no? Es eso, ser productivo, ser productivo. Bien, entonces vamos a romper con ese paradigma de Señor, toca mi corazón, pero no toques mi bolsillo. Porque realmente el Señor quiere tocar integralmente la vida de la persona. Ahora, ahora la persona dice, ¿y por qué el Señor tiene que... ¿Por qué el Señor tiene que ver con el dinero? Y es que hay gente que quiere como separar el dinero del ejercicio de la vida cristiana. No se puede. Mientras Jesús habla 350 veces de la fe en la Biblia, habla 1200 veces del dinero. ¿Cómo le parece eso? Que la fe, pues obviamente es lo básico, lo más importante, ¿cierto? Pero habla 1200 veces del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es aquel en el que el hombre tiende a poner su confianza. El dinero es aquel por el que el hombre fácilmente
se postra ante él, lo adora, se rinde ante él y el hombre se convierte en un esclavo de él. Entonces, vivimos una sociedad materialista en donde el dinero no está al servicio del hombre, sino que el hombre está al servicio del dinero, infortunadamente. Nosotros tenemos que romper con ese paradigma. No está el dinero no estamos nosotros al servicio del dinero. El dinero está al servicio de nosotros. Para muchos el dinero es un fin. Para nosotros los cristianos el dinero no puede ser un fin. Para nosotros los cristianos el dinero es un medio, nunca un fin. La gente que tiene el dinero como un fin, para él es el todo. Para él es la realización de sus sueños, son sus objetivos, es su felicidad. Y todo lo ve alrededor del dinero. La vida gira alrededor del dinero. Pero esto no nos trae sino muchos dolores, como dice el apóstol Pablo. Nos traspasa de muchos dolores este tipo de situaciones. Entonces el Señor dice, bueno, como tú tienes, yo quiero realmente saber cuál es tu Señor, porque tú no puedes servir a varios señores, no, tú solo puedes servirle a uno. Porque o menospreciará al uno y amará al otro, pero no puedes servir ni siquiera a dos señores. Entonces, como no puedes servir a dos señores, aquí hay que ser inteligentes. ¿A quién prefiero yo servirle entre Dios y el dinero? ¿Ah? Hombre, es que por obvias razones, si yo encuentro la causa y el efecto, la causa es lo que produce el efecto. Entonces, lo más duradero se supone que es la causa. Si yo me dejo desviar y me voy solo al resultado, al efecto, pues habré perdido la causa, es decir, la fuente. En otras palabras, si la Biblia dice que de Dios es el dinero, de Dios es la plata y el oro, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? De Él es la plata y el oro, es decir, que Él es la fuente. Y la causa, el efecto, el producto es el dinero. Entonces, ¿cómo me voy a quedar yo con el dinero y voy a dejar a Dios a un lado? Siendo que es la fuente, si es la causa, es el que lo da. Por eso pierda usted el crédito con quien quiera perderlo, menos con Dios. Porque el crédito con Dios lo necesitamos toda la vida y todos los días. Todos los días. Gloria a Dios. Es por eso que con Dios tenemos que procurar portarnos también. Cuando Dios me dice que debo entregarle algo, Él nunca me pide todo. Nunca me pide todo. La gente nos critica a nosotros porque dice que aquí explotamos a la gente, ¿verdad? Pero resulta que hay que preguntarnos quién es el que más explota a la gente y dónde están los verdaderos alfolíes en donde la gente va y lo deja todo. ¿Ah? ¿Dónde están los alfolíes donde la gente va y lo deja todo? Mire, los alfolíes donde la gente deja todo están allá en el mundo, allá en todos esos casinos de placer, de luces bonitas y todo esto que aparentemente se ve tan bonito, pero que es tan destructivo y tóxico para el ser humano. Los alfolíes del mundo están llenos a través del licor, de los psicoactivos, de la prostitución y de tantos placeres en donde el hombre va y lo deja todo. Conozco muchas personas adictas, por ejemplo, a los casinos, en donde van y son capaces de dejar todo su dinero allí en esos casinos. ¿Ah? Y ahí sí la gente no dice nada. ¿Ah? ¿Quién critica
¿Quién critica la ciudad del pecado? Que qué casualidad que se la llamen en la ciudad del pecado, ¿no? ¿Qué ciudad es? Las Vegas, Estados Unidos. Porque viven tan bien. Y es que viven realmente de eso, sobrado. Pues la gente archimillonaria va y deja sus dólares allí, cantidades de dólares. Pero la gente no dice nada de eso. No dice nada. La gente nos critica y critica al Señor porque el Señor simplemente pide una pequeña parte. Una pequeña parte. La gente dice, uy, ¿cómo así? O sea que aparte del diezmo, también pide la ofrenda y también pide las primicias y también pide los votos. Sí, pero es que eso es solo una partecita y no lo pide de manera egoísta. Prácticamente lo pide para usted mismo, para bendecirlo a usted mismo. Les estaba diciendo que la promesa del Señor es que dé y luego el Señor lo recompensará 100 veces más. Entonces, si usted tiene 100 euros, la operación es esta. Si yo tengo 100 euros y prefiero no dar nada, entonces me quedaré con los 100 euros. Pero si en un acto de fe yo le creo al Señor y Él me dice que esto será multiplicado, pues entonces usted podría tomar esa palabra de 100 veces multiplicado por 100 y creerle al Señor, y sería mucho más posible eso que pase y mucho mejor que quedarse con los 100 sin participar en nada. Entonces, si ven ustedes que aquí el Señor pide, no es una cuestión simplemente técnica, administrativa, que es el señor pastor el que pide o algo así. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es para eso, para ser bendecido. Mire, para que sus graneros estén llenos y tus lagares rebosen de mosto. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, hablemos un poquito de historia bíblica al respecto. La primera acción del hombre respecto a sus bienes y su relación con Dios tiene que ver justo con una ofrenda de primicias. Justo con una ofrenda de primicias. ¿Quiénes fueron los que por primera vez hicieron esa ofrenda? Y digo ofrenda de primicias porque la ofrenda de Caín y Abel es una ofrenda de primicias. Una ofrenda de primicias. ¿Quién le enseñó a Caín y Abel que deberían traer su ofrenda de primicias? Su padre Adán. ¿Y quién le enseñó a Adán? Dios mismo. Ustedes recordarán que el Señor, para vestir a Adán y a Eva, hizo un sacrificio, les enseñó las bondades del sacrificio y hubo toda una escuela al respecto. Ese conocimiento se le transmite a Caín y Abel. Uno lo hizo bien y el otro lo hizo mal. Pero el hecho es que está registrado en la Biblia que ellos vinieron trayendo su ofrenda de primicias. Entonces el principio sobre las primicias se basa en que Dios es quien debe ocupar en nosotros el primer lugar. En eso se basa el principio de las primicias. Dios es el que debe ocupar en nosotros el primer lugar. ¿Cómo lo demuestro? Que esto que yo amo tanto, que es el fruto de mi trabajo y que me duele tanto lo que pase con eso, ¿verdad? ¿A quién no le duele el fruto de su trabajo? Nos duele tanto porque doler sí duele y tenemos todo el cuidado con todo eso. De eso entonces yo pueda sacar lo mejor. Lo mejor. Gloria a Dios. Lo mejor. Ojalá que de esos billetes de 100 o de 200 euros que usted recibe, de esos que ha recibido de pronto 5 o 10 billetes de estos, así de esos que suenan así como, ¿cómo dice hermano Javier? Crujientes.
usó la palabra correcta. Crujiente quiere decir que está nuevo, está recién hechecito. Eso huele todavía a algo de tinta, ya la imprenta. Ojalá que de esos, si ha recibido 5, 6, 10 de esos, no vaya a sacar el más viejito. Primero que todo, saque ese que dice el hermano Javier, ese crujiente, sí. El crujiente, el nuevo, el mejorcito. Y saque, por ahí empieza el principio de sacar lo mejor para Dios, lo mejor para el Señor. Yo siempre miro cuando tengo el dinero y voy a sacar el diezmo o todos estos aportes, siempre miro el mejor billete, lo mejor. Parto por ahí. Me siento mal de pronto dar ese que está un poquito ajadito, el más viejito. No, para ti, Señor, es lo mejor. Lo mejor. Aleluya, gloria a Dios. Porque en eso se basa la economía. Los bienes, el dinero, entonces, como le decía, han ocupado el corazón del hombre, y el hombre pone sus corazones en los tesoros de este mundo. Pero al traer las primicias a Dios, quiere decir que Dios está por encima de todos sus bienes. Hay un principio universal, y es que Dios es el creador, el sustentador y el proveedor de todo el universo y de toda la creación en este mundo. Dios es el dueño de todo lo que existe. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, entonces, como le decía, había 3 cosechas en el año en el país bíblico de Israel. Y como dice acá la Biblia, todo varón debía presentarse delante del Señor con las primicias de esa cosecha. Con las primicias. Entonces, el día 14 del mes de Abib era la Pascua, luego seguía la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, y al día siguiente del día de reposo era el día de las primicias. Mire tan bonito esto que dice aquí en Levítico capítulo 23 versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, o sea, seguéis su cosecha, traeréis ¿a quién? Al sacerdote, al ungido del Señor, al que sirve, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Entre otras cosas, eso tiene un contexto muy bonito, porque justo el día siguiente del día de reposo, que era el día de las primicias, justo cuando el sacerdote estaba batiendo sus gavillas, meciendo sus gavillas, ese día Dios nos da las primicias más maravillosas que ha tenido el ser humano en esta tierra. Dios también da primicias, y Dios nos ha dado a nosotros las mejores primicias. Cristo es las primicias que Dios nos ha dado, y justo nos la dio un día de primicias. ¿No dice así la Biblia? Que al siguiente día de reposo, después de haber pasado la Pascua y todo esto, fueron las mujeres y ya encontraron la tumba vacía. ¿Cuándo pasó eso? Justo el día de las primicias. Por eso les decía que eso tiene una connotación enorme para nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Entonces, una gavilla de los primeros frutos era la ofrenda. Alguien dice, pero solo una gavilla. No, mire toda la totalidad de la ofrenda de primicias que se hacía ese día. Era una gavilla de los primeros frutos, grandota, un cordero de 1 año sin defecto,
2/10 de flor de harina, dice ahí, aceite y vino. Y no se podía comer nada de la cosecha hasta la celebración de las primicias. Miren lo que dice el verso 14, ahí del capítulo 23. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Se refiere a la ofrenda de las primicias. Nadie podía comer nada de la cosecha. Tremendo eso, ¿verdad? Seria las cosas con Dios. Y es que Dios dice, así tú veas ese, porque es que para los judíos, para nosotros en nuestra tierra, por ejemplo, nos gusta mucho las de las cosechas, los primeros frutos tiernitos, son deliciosos, ¿cierto? Deliciosos los primeros frutos tiernitos. Para los judíos, ustedes recuerdan una escena donde iba Jesús con sus discípulos por los sembrados y ellos cogieron semillas para friccionarlas aquí en la mano y comerlas. Eso se hacía cuando las semillas estaban así tiernitas, ¿sí? Y para el judío eso es todavía, es muy, muy apetecible comerlas así, pelarlas y comerlas. Pero Dios está diciendo, no puedes comer ni cruda, ni tostada, ni nada. No puedes comer nada hasta que no ofrezcas lo primero a Dios. Cuando tú ofrezcas las primicias, ahí puedes desquitarte, comer, disfrutar de tu cosecha, pero no puedes ofrecer nada de eso hasta que no hayas ofrecido tus primicias. Con Dios las cosas son serias. Saca primero lo que es para Dios. Primero, hermano, antes cualquier otro gasto, cualquier otra inversión, cualquier otro rubro de su presupuesto, antes de manejar cualquiera, llámese alquiler, llámese servicios, cualquier otro rubro de importancia, lo primero, lo del Señor. Y verá que el Señor lo bendice. Eso es como de pronto cuando usted tiene mucha hambre, se sienta a la mesa, suculento alimento, y bueno, primero, no podemos empezar hasta que no se sienten todos. Si faltan 2 personas por sentarse, la dama de la casa, la anfitriona, está por allí todavía con detalles y cosas, y usted está que pasa saliva. ¿Ah? Esto se ve tan delicioso. Y entonces luego se sienta la dama y dice usted, ya qué descanso, esto es de comer. Y bueno, no podemos comer todavía hasta que no oremos, ¿sí? Hasta que no oremos. Y entonces el anfitrión de la casa es de esos bien consagraditos, ¿sí? Bien espirituales, y entonces comienza a orar y comienza a dar gracias y comienza a incluir peticiones específicas, y luego quiere incluir también los misioneros y todo eso, y usted está que pasa saliva. ¿Ah? ¿Sí le ha pasado? Bueno, pues es poco más o menos lo que está diciendo el Señor acá. No puedes comer nada hasta que no hayas dado las primicias. No puedes probar nada, ni tostado ni crudo, nada hasta que no hayas dado las primicias. Serias las cosas con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces yo sé que en este día esta palabra estará tocando no solo el corazón, sino lo que muchos quieren que el Señor no toque, con lo que no quieren que el Señor se meta con sus bolsillos, con sus finanzas, pero el Señor quiere hacerlo para bien, porque Él no quiere tocar sus finanzas con sentido egoísta o quitarle. No, Dios no quiere quitarle a nadie. Dios quiere darle, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que usted use esas herramientas para bendecirlo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Me fascina 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23 está ese regalo que el Señor nos ha dado de primicias.
porque Él también nos ha hecho partícipe de sus primicias. No crea, Él cogió su primogénito y nos lo dio. Entonces ahora dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí aparece la palabra primicias. Y el versículo 23 ahí mismo también dice, usa la frase al final, Cristo las primicias. Amén. Gloria a Dios. Cristo las primicias. Cristo nos ha dado primicias a nosotros. Vale la pena que nosotros también, de lo nuestro, de lo que el Señor nos ha dado, porque no es nuestro, de lo que Él nos ha dado, tengamos por lo menos primicias. Contando desde el día de las primicias 7 semanas, es decir, 49 días, el día siguiente, es decir, el día 50, que lo dice ahí el capítulo 23 del versículo 15, capítulo 23, que es la segunda fiesta y que vale la pena tenerla en cuenta aquí. Versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? 49 días. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del día séptimo, día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocida con levadura, como primicias. ¿Para quién? Para Jehová. Porque allí aparece que las primicias son para el sacerdote, pero quien las da al sacerdote no es el pueblo, no. Es Dios, es Jehová. El pueblo se las trae a Jehová y Jehová se las da al sacerdote. Dios no quiere que de pronto el sacerdote sea por ahí un poco humillado. Eso de que de pronto alguien diga, yo veo al pastor como que está estrenando mucho. Y eso es porque yo traje un diezmito o traje una primicia medio buena. Y entonces lo está haciendo gracias a lo que yo doy. No, olvídese de eso. El patrón del pastor no es la iglesia. El patrón del pastor es el Señor. Es decir que el pastor le trabaja al Señor. Y entonces el pueblo le trae la primicia es al Señor. Y el Señor dice, como este es mi servidor, entonces yo se la doy a él. Así es. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de vacada. Eso de cordero sin defecto, sí que es interesante, ¿oyó? Que eran corderos perfectos. Corderos perfectos. Y hay una enseñanza tan interesante respecto al cordero perfecto, porque resulta que este cordero perfecto era puesto, lo clasificaban, lo envolvían en unas telas. ¿Y sabe dónde los ponían? Los ponían en el pesebre. El pesebre era adecuado para poner el cordero. Lo ponían allí en el pesebre. El pesebre era como, es que no sé, eran objetos honditos así, donde comían pasto los bueyes y todos ellos. Entonces era especial para que el cordero quedara ahí como quietico y no se pudiera salir ni nada, pero estaba envuelto en una tela. Cuando la Biblia habla que Jesús fue puesto en un Jesús fue puesto en un pesebre, eso no está simplemente porque la historia quiere decirlo, porque quería adornar con palabras y contar bien la historia. No. Es que resulta que Belén era un sitio especial en dar corderos perfectos para la ofrenda de las primicias y todo esto.
Lo seleccionaban. ¿Por qué Belén? Por ser la tierra del gran pastor. ¿Quién fue el gran pastor de Belén?